Yo creo en el Dios de Einstein, ese que me dice que Dios es el de la naturaleza, Dios es el que me dio mi familia, Dios es el que me dio todas las cosas para que yo disfrutara. La Biblia solamente me encierra a andar con muchas reglas, muchas restricciones, pero no, el Dios en el que yo creo es un Dios que está muy amplio. Y yo les digo, pues sí, pero ¿dónde está el fundamento? Ustedes, su creencia es vacía, no tiene un fundamento. Pero si usted me dice en el Dios que yo creo, mi Dios sí tiene un fundamento, porque yo creo en el Dios bíblico, en el Dios de la palabra, en el Dios que no se acomoda a mi creencia ni a mi carne, sino el que me hace cambiar cada día cosas de mi vida, que a veces no me gusta dejarlas, pero Él me dice que las deje, Él me corrige, pero yo tengo un fundamento. Y saben, hermanos, me traje esto porque este tiempo, cuando pegó la pandemia en el año pasado, hemos visto muchas personas que dejaron de escuchar la palabra. Cuando se cerraron las congregaciones, se cerraron las iglesias y dejaron de escuchar la palabra de Dios. Y como no tenían el fundamento bíblico, hermanos, se han ido yendo. Ya no las hemos visto de regreso. Muchos se han ido al mundo. Muchos nos han sorprendido aún más. Pero ¿por qué es esto? Porque tenían, hermanos, una fe instantánea, una fe que prende y se apaga, una fe pronta, una fe que no tiene fundamento, que no hay base bíblica. Porque aunque la iglesia, hermanos, se cerró, aunque no estuvo la iglesia abierta, cuando la palabra de Dios, si tú estás en la palabra de Dios, hermano, aunque se deje de predicar, aunque la iglesia esté en la cumbre de la persecución, aunque ya no nos dejen hablar de la palabra de Dios, cuando estamos en la Biblia y el fundamento nuestro es la Escritura, nada nos va a poder hacer apartarnos de Dios. Nada, hermano, podrá separarnos de Dios, porque está el fundamento bíblico de su palabra. Y cuando está ese fundamento, hermanos, por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando hay ese fundamento bíblico, yo voy a permanecer hasta el fin. Porque aunque no tenga un pastor luego que venga más persecución que me esté predicando, o no tengo una persona que me esté compartiendo el evangelio, yo soy una persona que estoy firme en la palabra de Dios, y nada podrá quitarme esa fe, hermano. Es el fundamento del cristiano. Pero si usted dice ser cristiano y no conoce las escrituras, no lee la palabra de Dios, hermano, entonces alguien va a dejar de predicarle, van a dejar de congregarse, y así como hemos visto, la iglesia va a ir bajando, los números irán bajando, porque no se trata de la iglesia, ni del pastor, ni de nada, hermano. La salvación es personal e individual, y solamente aquellos que conocen su vida espiritual en la palabra de Dios tendrán una fe con fundamento, no una fe al vacío. Ya nos han predicado mucho acerca de la fe, pero yo estoy hablando unos puntos específicos, puntos diferentes, que por qué la gente a veces se aparta del evangelio. Una, porque la vista es porque le están nomás de vista, de ver milagros y cosas, pero no conocen la palabra, entonces se acaba eso y también se acaba el cristiano. El otro, que no tiene fundamento bíblico, la fe que nomás está al vacío, se acaba eso y también se acaba el cristiano. Y esto es algo que debemos de entender para permanecer en eso, para poder permanecer en la palabra, para poder, hermanos, tener ese fundamento. Hay otra cosa, y me gustaría que me acompañaran al libro de Santiago, en el capítulo 2. Versículo 14. Quiero también hablar acerca de la fe muerta. Una fe muerta. Dice así en Santiago, capítulo 2, versículo 14: hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es pregunta.
¿podrá la fe salvarle? Y luego dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago está exhortando a la iglesia de la que tiene fe y no obras. Y Santiago está exhortando a la iglesia porque trata de los que dicen tener fe salvadora en Cristo Jesús, pero no manifiestan su devoción a la palabra. Tratan solamente de esos que dicen tener fe salvadora en Cristo, pero no hay esa devoción a la palabra de Dios, ni al Señor. Y esto es esencial, hermano, porque la fe salvadora no solo termina cuando usted viene a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ahí es el inicio de su fe, porque para usted venir a Cristo necesita creer que Él vino a morir por sus pecados, como les había dicho al principio. Pero hermanos, aquí no solamente la fe salvadora se termina cuando usted recibe a Cristo y usted cree y confiesa y es salvo, sino también Santiago exhorta a la iglesia porque también habla de obras de caridad, obras, hermanos, de ayudar a los demás. Pero a veces no nos predican mucho acerca de esto. Pero hermano, el cristiano debe de ayudar también a los demás. El cristiano debe extender su mano, porque entonces decimos, como dice más adelante: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque hay personas que dicen tener fe, pero solamente de palabra. Es muy fácil, hermano, decir fe, tener fe, pero la Biblia nos dice que hay personas que nos van a mostrar su fe por sus obras. Y la fe, hermanos, si no tiene obras, tampoco sirve. Y no crean que Pablo y Santiago, como muchos han dicho, que se contradicen, porque uno dice que la fe, que uno no va al cielo por las obras, ¿verdad? Y aquí Santiago dice que la fe sin obras es muerta. No quiere decir que se están contradiciendo, sino que aquí está hablando de que la fe, hermanos, es una fe activa, es una fe viva. Eso dice, hermanos. Debe ser una fe viva. No puede solamente decir yo tengo fe y terminar en la creencia de la fe, pero debemos de seguir trabajando. Saben, salía yo con eso porque, hermano, nosotros tenemos un pastor que a mí me sorprende mucho. Y aunque es mi padre, me sorprende. Me sorprende porque es una persona que trabaja, hermanos. Trabaja mucho en la obra. Saben, los programas que él ha hecho, ayudar a los niños. Esto se me venía cuando yo miraba acerca de esto, cuando hacía los programas de niños, que yo sé que a muchos les pareció fuera del antibíblicos, cuando quería llegar con el manual a las familias. Y el Señor me ha puesto esto en mi corazón porque así el Señor me lo puso. Yo sé que muchos dijeron que no estaba algo bíblico tal vez, o era muy fuera de la Biblia, pero hermanos, la fe sin obras es muerta. También se trata de la fe que lleva caridad, hermanos, de ayudar a los demás. Como si alguien necesita ayuda, nomás le vas a decir voy a orar por ti y hasta ahí. ¿De qué aprovechará esa persona si usted solamente le dice voy a orar por ti, está bien, tú estate tranquilo, o voy a pedirle a Dios por ti? Pero no hacemos nada, hermanos. ¿Dónde está la fe que hemos recibido de Cristo? Una fe que se ha depositado en nuestra vida no puede cesar. Una fe no se puede apagar. De esa fe está hablando Santiago. Él habla de la fe que es viva, no muerta. Porque si la fe no lleva obras, entonces la fe está muerta.
Porque puedes hacer y decir muchas cosas, pero la fe, hermanos, es activa. Tenemos muchos programas para trabajarlos. Tenemos muchas cosas que hacer como iglesia. No podemos, hermanos, estar tranquilos sentados en nuestras sillas esperando la venida de Cristo, hermanos. Así no funciona esto. Debemos de tener una fe que trabaja, hermano. Una fe que sigue adelante. No se puede callar. Una fe, hermanos, que no puede dejar de trabajar. La necesidad es mucha. La gente afuera necesita de nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo. Y aunque necesitan el mensaje de salvación, también necesitan nuestra ayuda a veces. Y ya nos han dicho aquí que nunca vamos a dar más de lo que no tenemos. Porque ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? Pero sí podemos dar de lo que tenemos. Y por eso Santiago exhorta a la iglesia. Y por eso Santiago les dice que la fe sin obras es muerta. La fe va con obras. Porque entonces, hermanos, solo pueden creer. Pablo decía también en Romanos que solo pueden creer los que obedecen. Y solo pueden obedecer los que creen. La obediencia y la fe, hermanos, van juntos. No puede usted decir, y es importante entender esto porque cuando creemos en Cristo, como les decía al principio, la fe viene por creer en Cristo. Pero mucha gente me ha dicho, entonces es fácil, solamente creo y puedo hacer lo que yo quiera porque he creído en Cristo que ha perdonado mis pecados. Pero hermano, la fe también lleva una obediencia. Pablo lo dijo, va junto. No van separados, la fe y la obediencia van juntos. Y luego dice en el versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice el versículo 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando Dios, hermano, le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, Abraham, hermanos, no solamente era un hombre de fe, sino un hombre que creía y accionaba. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo en ese entonces por ser obediente a lo que Dios le pedía. Porque la obediencia, hermanos, va junto con la fe. Dios nos demanda cosas y debemos nosotros obedecer a lo que Dios nos dice. No podemos nosotros nomás decir tengo fe sin obediencia. Debemos de ser obedientes. Porque eso también, hermanos, hizo que Abraham fuera justificado. Abraham fue justificado, pero de esta manera dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Le fue contado por justicia. Nuestra obediencia, hermanos, a Dios por medio de la fe nos es contada por justicia, porque la fe también nos justifica. La fe también nos justifica. Y el versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice el versículo 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras
es muerta. Si el espíritu está muerto, no hay vida, hermanos. Nuestro cuerpo no tiene vida, porque el espíritu, cuando Dios sopló aliento de vida, fue lo que nos hizo seres vivientes. Y así como sin el espíritu no hay vida, tampoco la fe sin obras es viva. Y las obras no nos van a llevar al cielo. Pero si uno ha creído en Cristo como Señor y Salvador, usted y yo vamos a actuar y vamos a accionar. Y vamos también a caminar. Y vamos también a servir. Porque el servicio, hermanos, no es en breve, no es por temporadas. El servicio es hasta que Cristo venga. Nuestra obra aquí no cesa hasta que estemos en el cielo con nuestro Señor, hasta que estemos en ese lugar. Y yo les invito en esta tarde que de esto se trata la fe salvadora, una fe que permanece hasta que Cristo venga. Esa es la fe que está compuesta por el grupo de creyentes, y es la fe que ha hecho la iglesia cristiana. Espero que el Señor haya hablado a su vida y que la palabra de Dios haya hecho su efecto, porque la palabra de Dios es la que toca el corazón. Yo no tengo el poder para hacerlo, pero la palabra de Dios sí tiene el poder. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y así quiero entregar el lugar a nuestro pastor en esta tarde. Denle esas fuertes palmas a Cristo, al único que se lo merece.